seréis muy bienvenidos. Bien, pues vamos ahora a meditar en la palabra del Señor, y el pasaje en el que se basa la predicación en esta mañana se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 3, los versículos del 8 al 14. Filipenses, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Dice así la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol Pablo son reflejo de su pasión por conocer a Cristo. Y es el tema que he dado a esta predicación: conocer a Cristo. Toda la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, escrita desde la prisión, como es su propio testimonio en esta epístola, convencido de que ya le queda poco en esta vida, expresa esa pasión por Cristo Jesús. Él, que había sido el gran perseguidor de la Iglesia y que oyó aquellas palabras de Jesús cuando se le apareció en el camino hacia Damasco y le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El perseguidor de la Iglesia, el perseguidor de Jesucristo, se convirtió en alguien que acabó teniendo verdadera pasión por Cristo. Y en esta epístola él manifiesta su deseo profundo de magnificar a Cristo, de hacer ver a los demás la grandeza de Cristo, su amor inmenso, su perfección. En el capítulo 1, él habla en los versículos 20 y 21, diciendo que él lo que desea es magnificar a Cristo en su cuerpo, sea por vida o por muerte. Pablo desea ser algo así como una especie de telescopio que acerque a los demás a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El foco de mi vida, la pasión de mi vida es Cristo. Yo lo que deseo es que Él sea visto en su verdadera grandeza. No le preocupa tanto su propia vida, no le preocupa tanto su propia reputación, no le importa tanto lo que piensen los demás de Él, no le importa si tiene que sufrir o tenga tiempos mejores, no le importa tanto si pasa por necesidad o tiene abundancia. El centro y el enfoque de su vida y lo que Él quiere es que Cristo sea conocido por otros, porque ha experimentado cuán maravilloso es conocer a Cristo, la grandeza de Cristo mismo, que Él lo que quiere es que Cristo en su grandeza sea conocido. En el capítulo 2, él pasa a hacernos ver su pasión por imitarle. Cristo es el modelo de vida, Él es el Rey Supremo hecho siervo, y su ejemplo de humildad trasciende infinitamente a cualquier ejemplo. Él, el más grande, Él, el grandioso, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y ante ese modelo sublime, Pablo siente auténtica pasión por imitarle. Él lucha con su propia realidad, como es Él,
pero lo que él quiere es que Cristo sea imitado en su propia vida, pero también en la iglesia, que los creyentes vean la grandeza de la humildad y del servicio, y que nuestro Señor fue el siervo rey, el rey siervo, y que ese es el modelo que en la iglesia tiene que imperar, y que cualquier sentido de autoridad que haya en la iglesia, o de cargos, o de personalidad, tiene que quedar rendido ante el maravilloso y sublime ejemplo de humildad de Cristo Jesús. Estamos llamados a imitarle, todos. Él es el gran modelo. Y Pablo tiene esta enorme pasión por imitar a Cristo, que Cristo sea imitado. Y cuando vamos al capítulo 3, ese énfasis en pasión por Cristo pasa a ser la pasión por conocerle más y conocerle mejor. En este capítulo, o pasaje, sección de este capítulo que hemos leído, vamos a ver en primer lugar cómo Pablo expresa que conocer a Cristo es un logro de la fe. Conocer a Cristo es un logro de la fe. Los versículos 8 y 9 del pasaje que acabamos de leer nos hablan acerca de esto. Pablo expresa el conocimiento de Cristo como la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y la palabra que Pablo utiliza aquí en el original es: no hay conocimiento más sublime. Si podemos imaginar algo grande que conocer en la vida, algo grande que experimentar en la vida, el testimonio de Pablo es que no hay nada que supere el conocimiento de Cristo Jesús. Él utiliza un término que es una hipérbola, es como la expresión más grande que puede utilizar para decirnos cuán maravilloso es conocer a Cristo Jesús. Y lo dice desde su propia experiencia, porque él había sido perseguidor y hubo aquel momento de su conversión cuando se encontró con Cristo Jesús, y desde entonces, y mirando hacia el futuro de su vida, su pasión ha sido conocerle mejor. Hubo un inicio de conocimiento, pero aquello fue algo tan sublime y maravilloso que desde entonces su vida quedó marcada por conocer mejor a Cristo Jesús, sabiendo que un día en el futuro le conocería a la perfección. Allí se inició, en el camino a Damasco, en su conversión al Evangelio y a Jesucristo, el camino que se podría llamar el camino del conocimiento de Cristo. Y eso Pablo lo describe como, en castellano, en la versión Reina Valera, excelente, pero en el griego es mucho más rico, podríamos decir. No hay absolutamente nada mejor en la vida. Cuando uno considera las luchas de la vida, las situaciones por las que tenemos que pasar, los objetivos que tenemos en la vida, muchos, o por qué no, casi todos legítimos, nos hace pensar en cuál es ese objetivo nuestro en la vida. Pero Pablo nos enseña en este pasaje algo de suma importancia. Él ha llegado a aprender que no es por logro humano, no es por mero esfuerzo humano, no es por medallas que nosotros nos podamos colgar que se conoce a Cristo. Pablo, en lo que fue su experiencia de conversión, él llegó a darse cuenta de una cosa, que todo aquello en lo que él intentaba vanagloriarse y creer que era un mérito suyo, y realmente lo era, unos por herencia o ascendencia y otros porque había sido un hombre muy comprometido con lo que él pensaba que era la verdad, y había luchado y había preparado todo lo posible, él se dio cuenta que todo aquello que para él era una razón de vanagloria en la vida, había sido más bien como una carga, como un lastre que le había puesto impedimentos para acercarse a Cristo. En los versículos previos a los que hemos leído, Pablo contiene una lista larga de lo que era su currículum. Claro, a todos nos gusta tener un buen currículum y cuando podemos añadir algo mejor porque hay más posibilidades de quizás un trabajo mejor. A todos nos gusta pues decir, mira, yo soy licenciado en esto, yo he trabajado en esto, yo soy aquello o lo otro. Y Pablo tenía, humanamente hablando, bastante de qué vanagloriarse. Él habla de su religión como circuncidado al 8º día, conforme al rito judío establecido en el Antiguo Testamento.
Él habla de su raza, que era del linaje de Israel, era de pura raza, por decirlo así. Su ascendencia era de la tribu de Benjamín. De esta tribu salió el primer rey, de esta tribu venía Mardoqueo, es decir, era de entre las 12 tribus israelitas una tribu de calidad, podemos decir, ¿eh? De cultura, hebreo de hebreos. Era el hebreo que hablaba idioma hebreo, porque había los hebreos que hablaban idioma griego, pero él era auténtico, de lo mejor, de lo más celoso de su nacionalismo. Era estricto después, pasando al campo de la religión, en cuanto a la ley, fariseo. No se veía dentro del campo de la religión judía nadie que fuera más celoso del cumplimiento de las normativas que los fariseos. Y así lo dice a continuación, celoso. Tan celoso era de su convicción religiosa que era perseguidor de la Iglesia. Y en cuanto a la ley, él dice era irreprensible. Por lo tanto, era un hombre que conocía bien las Escrituras, por ascendencia era lo mejor de lo mejor, se había preparado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época. En definitiva, Pablo tenía buena reputación en su entorno, tenía buena posición, tenía buen currículum, tenía muchas medallas que colgarse. Pero todas aquellas medallas, más bien lo que hacían era mantenerle lejos de Cristo. Cuando él se encontró con Cristo, Cristo vino a su encuentro y él conoció realmente a Cristo, entonces tuvo que abandonar todo aquello, porque suponía pasarse, vamos a decirlo así, al otro bando. Y sabemos muchos de nosotros la historia que el libro de los Hechos nos narra. Pero él dice que a la luz del conocimiento de Cristo, todas aquellas medallas que él se colgaba, las tuvo por basura. Y se dio cuenta que era un lastre para alejarlo de Cristo. Yo creo que en la vida, en la sociedad hoy día, hay gente que procura hacer el bien, que son gente que se ha esforzado en la vida, que son gente que a veces hasta los propios cristianos nos dan ejemplo. Quizás tú puedas tener, como es mi caso, algún familiar en ese sentido. Buena gente, gente que busca hacer el bien, que trabaja, que es honrada, que mantiene su familia, que si le pides ayuda te la dará. Eso está bien, nada que objetar a eso. A Dios le agrada las buenas obras de la gente, como pasó con Cornelio. El Señor sabía de cómo este hombre, centurión romano, ayudaba a la gente necesitada, y Dios lo reconoce, y Dios lo quiere, y Dios aprueba cuando se hace el bien a otros. El problema es cuando la persona confía en sí misma y en su propia justicia, y cree que ya está bien, ya es suficiente, yo lo que quiero es ayudar a la gente, yo lo que quiero es hacer el bien. Y eso está bien. Lo que no está bien es que se queden ahí y que piensen de que con esto es suficiente, porque esto le está frenando de algo mucho mejor, que es conocer a Cristo. Y conocer a Cristo no se llega a conocerle con ese sentido de justicia propia, de yo hago el bien y procuro ayudar a la gente. Eso está muy bien, pero si una persona está en esa posición, le está limitando a poner su confianza en Cristo, a abrir su corazón a Cristo, a reconocerse que en esencia es pecador también y que no todo está bien, que realmente hay un problema en el ser humano y que en su propia justicia, en su propio sentido de rectitud, esta persona entiende que no necesita más y realmente necesita el perdón de Cristo, estar unido a Cristo, abrir su corazón a la palabra de Cristo y al Evangelio y reconocerle como Salvador y Señor. Conocer a Cristo no es un logro de la justicia humana, es un logro de la fe en Cristo y somos declarados justos por medio de la fe en Él. Pablo, por la gracia de Dios y en esa revelación que tuvo de Cristo Jesús,
finalmente llegó a reconocer esa realidad. Claro, no todas las conversiones son como la del apóstol Pablo. No podemos pensar que todos hemos de experimentar un destello de luz que nos tira al suelo y que oímos una voz del cielo llamándonos. Dios tiene otras formas de revelarse y de hablar al corazón. Pero si alguien que está aquí presente en esta mañana o pudiera oír en algún momento este mensaje, oye como la palabra del Evangelio le pincha en el corazón y le hace ver que necesita profundamente a Cristo, aparte de su justicia y rectitud personal, no debes cerrar la puerta. Pablo, sí, también fue pinchado por el Señor, pero él dio coces contra el aguijón, pero el Señor le siguió pinchando hasta que finalmente el aguijón de la palabra de Dios pudo más que su resistencia. Segundo lugar, conocer a Cristo es una experiencia vivencial, es una vivencia, no es un mero conocimiento intelectual. Pablo tenía conocimiento teológico, él había sido educado muy bien en el Antiguo Testamento, había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de la época. Hoy día puede ocurrir también personas que saben mucha Biblia, y está muy bien, por supuesto, porque tampoco podemos conocer a Cristo aparte de las Escrituras. Pero va más allá el conocimiento de Cristo. Pablo describe lo que es conocer a Cristo como una vivencia, no como un mero razonamiento doctrinal, simplemente teológico, sin más. Hay gente que nos encanta conocerlo, ¿no es cierto? Y otros que preferimos evadirlos. Pero cuando conoces a alguien que dice, esta persona, qué agradable es inteligente, es agradable, está dispuesta a ayudar y gusta pasar ratos con esa persona porque podemos aprender de gente así, ¿no es cierto? Hay gente que nos transmite serenidad, hay gente que te da gusto reflexionar y cuando les conoces un poco más, dice, qué buenas costumbres tiene, oye, ¿cómo hace esto, no? Hay una etapa en la vida que es la de la adolescencia cuando nos fijamos en modelos, después ya no tanto. Pero yo recuerdo en esa etapa de la adolescencia, cuando vamos buscando modelos dignos de imitar, que había ciertas personas que yo me fijaba cómo hacían ciertas cosas y después, si me gustaban, intentaba imitarles, ¿no? Vivimos mucho por imitación. Esa es la realidad. Incluso cuando seamos mayores nos fijamos en la gente y hay gente que nos da un buen ejemplo y a esas personas nos gustaría conocerles más. Claro, a veces también nos llevamos decepciones porque tenemos una impresión y cuando te acercas a la persona dices, no era lo que yo pensaba. Pero no es así con Cristo. Cristo no nos decepcionará. Ahora, Cristo no lo tenemos en carne y hueso aquí. ¿Cómo se conoce a Cristo? ¿Qué es conocer a Cristo? ¿En qué se traduce conocerle? Bien, el apóstol Pablo nos habla en el versículo 10 de ese meta, ese objetivo a fin de conocerle. Pero ahora notad lo que sigue. Y hay dos aspectos que quisiera resaltaros en el versículo 10. Uno es conocer a Cristo, viene unido a conocer el poder de su resurrección. Conocer a Cristo es experimentar en la vida el poder que actuó en Cristo levantándole de los muertos. ¿Y cómo experimentamos nosotros ese poder? Hay personas que quizás pueden interpretar que la manifestación del poder del Espíritu de Dios que actuó en Jesucristo levantándole de los muertos y que actúa en el creyente es una manifestación, vamos a decir, de formas externas, de una manera determinada de alabar, y no digo que no necesariamente esté vinculado en esto. Pero cuando la palabra de Dios nos habla del poder que levantó a Cristo de los muertos, está hablando de un poder transformador de la vida. Es ese poder que nos lleva de una vivencia vinculada al egoísmo y al estar centrado en nosotros mismos a un poder liberador. La palabra de Dios nos habla del viejo hombre y del nuevo hombre. El apóstol Pablo mismo habla de esto en el libro de los Colosenses. La fuerza terrenal, la naturaleza caída del ser humano
que nos lleva, aunque no queramos a veces, a hacer lo que no debiéramos hacer. Pablo mismo da testimonio de que él experimenta esta lucha en su ser. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a continuación, Epístola a los Romanos, él expresa cómo es el poder del Espíritu de Dios el que le puede ayudar a superar ese espíritu que lleva a actuar en contra de la voluntad de Dios y que de alguna forma sigue actuando en él. La vida del cristiano es una lucha entre estos dos poderes, su naturaleza caída, que nos arrastra hacia hacer lo que no es la voluntad de Dios, y el poder del Espíritu de Dios, que es poder vivificador, que nos fortalece, que en medio de cualquier circunstancia de la vida nos da la certeza de querer hacer la voluntad de Dios y la fuerza para hacerlo, por mucho que cueste. Algo de esto estabais hablando en la escuela dominical esta mañana. Ese es el poder de la resurrección, es el poder de la vida que vence el poder de la muerte, es el poder que vence nuestra naturaleza caída y que nos lleva a hacer el mal y que nos conduce para hacer la voluntad de Dios, que es vida y vida verdadera. Por lo tanto, conocer a Cristo es una vivencia del día a día. Es responder en amor y obediencia a Cristo Jesús. Como decía vuestro pastor en la clase de escuela dominical, amor y obediencia y conocimiento van juntos. Es interesante que ese principio que encontramos en el sermón de Cristo en Juan 14 al 17, el mismo apóstol Juan va a retomarlo en su epístola, sobre todo en la primera epístola, y vemos este triángulo perfectamente. En un vértice está el amor, en otro está el conocimiento de Dios y en el otro está la obediencia. Amor, conocimiento y obediencia forma un triángulo unido. No podemos decir que amamos a Dios y no obedecerle. No podemos decir que conocemos a Dios y no obedecerle. Si le amamos, le conocemos y le obedecemos. Es una tríada, es un conjunto que va junto. No podemos separarlo. Y eso es el poder del Espíritu de Dios, que transforma nuestra miseria, la parte miserable que hay en nosotros y que nos arrastra a hacer el mal para hacer el bien. Indudablemente es una transformación maravillosa. Y en esa transformación conocemos a Cristo. Pero no solamente es conocer a Cristo, experimentar el poder de la resurrección levantándonos de nuestras miserias, es también participar en sus padecimientos. Esta es la parte que no nos gusta, pero viene junto. Pablo habla de que conocer a Cristo es conocer el poder de su resurrección y es participar de sus padecimientos. ¿Y qué quiere decir Pablo con participar en los padecimientos de Cristo? Porque Cristo padeció de una forma única por nosotros. Nuestro sufrimiento en la vida, el que pueda ser, no es vicario, es decir, no es sustituto en favor del otro. Podemos ayudar a otros y por eso sufrir, esto sí, pero en el sentido vicario y último de cómo Cristo sufrió por nuestros pecados, el nuestro no es igual. ¿Qué es llegar a participar en sus padecimientos? Bueno, es llegar a sufrir por causa del Evangelio, por causa de justamente vivir conforme al poder de la resurrección. Es decir, por un lado experimentamos el poder de la resurrección haciéndonos creyentes fieles al Señor en nuestro vivir cotidiano, pero esa fidelidad y ese poder para vivir conforme al Evangelio resulta que va a tener consecuencias a veces. Y puede haber un sufrimiento implicado en ello. Puede haber sufrimiento implicado en el testimonio del Evangelio. Y es verdad que vivimos en un país libre, donde no vamos a ser perseguidos de la misma forma que en otros lugares por causa del Evangelio, pero tampoco tenemos que pensar que eso esté demasiado lejos. En algunos temas se está levantando clara oposición hacia los posicionamientos cristianos en determinados temas y veremos lo que da de sí. No lo sabemos, pero indudablemente, y ya lo habréis oído más de una ocasión, el siglo XX fue el siglo donde murieron más cristianos en toda la historia, perseguidos en diferentes países, y está ocurriendo en el mismo tiempo presente.
Y estos creyentes, de una manera muy especial, están participando, podríamos decirlo así, de los padecimientos de Cristo. Sí, Pablo da testimonio de esa realidad de conocer a Cristo, pero es tanto en el poder de la resurrección como en el padecer que experimenta lo que significa conocer a Cristo. Y creo que podemos bien aplicarlo también a situaciones de la vida cuando no es necesariamente por causa de nuestra fe, sino por padecer situaciones diversas, difíciles, a veces incomprensibles, por las que tenemos que transcurrir en la vida, que experimentamos o podemos experimentar aquello que decía el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. O cuando él decía que le he rogado al Señor en ese mismo pasaje que quite este aguijón de mi carne, un sufrimiento físico que tenía, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es más, es pues una expresión, si cabe, más clara y perfecta del poder de Dios cuando pasamos por los tiempos de debilidad. El mismo poder de la resurrección se manifiesta en la vida del cristiano, y de una forma más clara y rotunda cuando pasamos por los tiempos de aflicción. Por lo tanto, en ambos podemos dar expresión, vivir lo que es el conocer a Cristo. Y por último, los versículos 12 al 14, Pablo va a hacernos ver que ese conocer a Cristo es una larga carrera en la vida. Sí, Pablo llegó a conocer a Cristo en el camino a Damasco. Aquellos de nosotros que un día oímos el Evangelio y entendíamos también que el Señor nos pinchaba con ese mensaje, invitándonos a abrir nuestro corazón a Él, a reconocerle como Salvador, a reconocer nuestro propio pecado y que solo nuestra esperanza estaba en Él. Aquello fue un inicio de conocer a Cristo, y a partir de ahí se empezó una carrera, la carrera de la vida cristiana, esta metáfora tan preferida del apóstol Pablo. Y en esa carrera, Pablo, ya que se encuentra prácticamente al final de la carrera, pues sabe que es una larga carrera. E incluso en aquel momento él todavía mira hacia adelante, y esto es lo bonito, esto es lo impactante en las palabras del apóstol Pablo, que entiende que ya está próximo a ser sacrificado. Pero notad que hay una palabra realmente conmovedora en el versículo 12, cuando Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, y se refiere a ese conocimiento final y total de Cristo, ni que ya sea perfecto. Sí, he experimentado el poder de la resurrección en mi vida, sí conozco cada vez más a Cristo, incluso en medio de los padecimientos, pero no lo he alcanzado ya. ¡Qué maravilla! Expresión de humildad de este gran siervo de Dios, ¿no? Algunos se creen que ya lo han alcanzado, y a veces nos pensamos o nos conformamos con el estadio de desarrollo en nuestra vida cristiana que hemos alcanzado. ¡Qué pena! Cuando lo vemos así o lo experimentamos así. La vida cristiana es una carrera. Hay otros cristianos que ven la vida cristiana en dos etapas, según alguna convicción doctrinal que yo no comparto pero respeto. Es la vida cristiana antes y después del bautismo del Espíritu Santo. Dentro de lo que sería la doctrina pentecostal, la vida cristiana se divide o se puede dividir en dos etapas. La conversión sí, fundamental y está muy bien, pero que no necesariamente nos lleva a un nivel de vida y de calidad espiritual más alta. Para pasar de este nivel a este nivel, tiene que bautizarnos el Espíritu Santo, y es lo que marca la diferencia. Incluso vivirlo a nivel de iglesia. Una iglesia que queda en este nivel es una iglesia más bien muerta, dirían nuestros hermanos que comparten esta convicción, y necesita el impulso del bautismo del Espíritu para pasar al nivel alto de espiritualidad. Pero con todo mi respeto a esta doctrina, y creo que no es acertada, creo que no describe la realidad de la vida, y aunque Dios en nuestra vida puede permitirnos experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo, la nota dominante, lo normal en la vida del cristiano es que sea una carrera en la que tenemos que proseguir y avanzar en el camino.
es una subida paulatina, es un progreso paulatino, en el que a veces habrá traspiés, pero donde contaremos con la ayuda de Dios para seguir adelante. Pablo utiliza el verbo proseguir, y es un verbo de lo más interesante en el original, porque se utilizaba, por ejemplo, para el cazador que persigue a un animal. Podemos imaginarnos al cazador que sabe que hay alguna presa que quiere conseguir y va detrás y corre intentándola alcanzar. También se utiliza para el corredor que persigue la medalla. El corredor que está participando en una competición y lo que quiere es la medalla oro, aunque después se quede en la de bronce o no tenga ninguna, pero él, su deseo es avanzar, proseguir, ir adelante. Esa era la realidad. Pablo entiende que en esa carrera hay que mirar hacia adelante. Es interesante como Pablo dice: prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Notad este juego de palabras. Pablo entiende, y es así, que cuando Cristo le asió, refiriéndose a la conversión, tenía un propósito. Y el propósito que el Señor tenía con Pablo es que le conociera en verdad, y que en ese conocimiento le sirviera. Y ahora Pablo, hacia el final de su vida, dice que él todavía prosigue para él asir aquello para lo cual Cristo le asió a él. Es decir, Cristo en verdad nos asió con un propósito. Nos amaba tanto que quería que le conociéramos, y le conociéramos profundamente. Y con ese propósito nos asió, nos llamó y nos agarró de la mano y todavía nos conduce. Y nos da el poder de su Espíritu. Y nosotros tenemos que tener esta pasión por asir aquello para lo cual Él nos asió. Y para ello dice Pablo que tiene que olvidar lo que queda atrás. Si queremos mirar hacia adelante en esta carrera de la vida, no es que olvidemos todo lo que hay atrás. Tenemos que entender las palabras de Pablo, porque la palabra de Dios muchas veces nos llama a ser agradecidos. El pueblo de Dios tenía que erigir a veces templos o monumentos, altares mejor, para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Un problema serio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue el olvido y la ingratitud que tuvieron hacia todo lo que Dios había hecho. Y sobre todo en los momentos duros de la vida tenemos que tener memoria histórica de nuestra vida. Tenemos que recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y ser agradecidos a Él. Eso es muy importante en la vida. Pero cuando Pablo dice que olvida lo que queda atrás, él lo que quiere olvidar es todo lo que puede ser un lastre para seguir hacia adelante. Y tenía mucho. Pensad que a los pies de Pablo pusieron la ropa de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él podría comerse el coco toda la vida pensando, ¿qué he hecho? O él podría también pensar en tanto que dejó, tan buena posición social que podría haber tenido si no se hubiera convertido. Ahora, pues Pablo tuvo su vida, nosotros tenemos la nuestra, pero no es verdad que en la vida a veces el pasado, el sentimiento de pérdida que podríamos tener por circunstancias de la vida, o incluso el precio que hayamos tenido que pagar por seguir a Cristo en algún momento de la vida donde tuvimos que tomar alternativas, después nos pueden llevar a quizás lamentarnos de aquellas decisiones. Pero Pablo dice, no puedo mirar atrás, no puedo vivir en el lamento del pasado o de cosas malas que yo he hecho, porque Pablo las hizo, pero no quería dejar que aquello que hizo mal fuera un lastre para su vida. Él entendió que Cristo le había perdonado todo y que ese mal había quedado olvidado por Dios para siempre. Y por lo tanto tenía que mirar hacia adelante. Ni los logros que él había conseguido, ni la culpa que podría sentir por los errores cometidos,
ni las luchas que también las tuvo en el ministerio, porque hubo algunos creyentes y algunas iglesias que le dieron más de un quebradero de cabeza. Por ejemplo, los corintios, típico en ese sentido. Los filipenses le dieron alegrías, pero también había algún problema. Es decir, la vida nos va dando razones para sentirnos dolidos, y si nos quedamos mirando al pasado, no avanzaremos hacia adelante. Yo creo que eso le ocurre a veces también a las iglesias. Hay iglesias que pasan su historia mirando para atrás. Ven la historia de la iglesia desde el retrovisor, o echando la mirada atrás, como diciendo las cosas no son como fueron. Y esto es un error. Puede ser que las cosas no son como fueran, o como uno quisiera, pero no podemos avanzar si estamos mirando hacia detrás. Tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que extendernos. Es la imagen del corredor que hace un esfuerzo por ir hacia adelante. Esta es la pasión del apóstol Pablo. Él se concentra y se esfuerza para avanzar en el conocimiento de Cristo. A modo de resumen, pues, aquí tenemos estos principios importantes en este pasaje que hemos meditado en esta mañana. Conocer a Cristo no es por nuestros propios logros, es por la fe en Él. Y si confiamos en lo nuestro y en nuestra propia justicia, será un impedimento para el conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo es una vivencia en la vida. Experimentar tanto el poder de la resurrección como lo que significa padecer por causa del Evangelio, permaneciendo en medio de toda dificultad firme en el Señor. Y el conocer a Cristo es una larga carrera. No se trata de un momento solamente, no se trata de una experiencia posterior a la conversión donde Dios ya me eleva a alturas espirituales. Se trata de una larga carrera en la que a veces hay que sudar la gota gorda y tenemos que poner nuestra mirada en Él. No mirar para atrás, pero extendiéndonos a lo que está delante. Y el premio del supremo llamamiento del cual el apóstol Pablo habla aquí lo merece todo. Es tan grandioso, no hay nada más sublime, más grande que conocer a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú nos has revelado el Evangelio. Te alabamos, Señor, por Cristo Jesús, porque su conocimiento transforma, porque esto es una posibilidad y es posible gracias a la obra de tu Espíritu. Señor, abre nuestro entendimiento y en medio de nuestras luchas de cada día, en medio de la lucha con nosotros mismos, nuestra propia naturaleza caída, en medio de los problemas de la vida, de las cosas incomprensibles, de los desánimos, aún de lo que pudiéramos tener que confrontar por el hecho de hacer tu voluntad, ayúdanos a no cambiarlo, ayúdanos a permanecer firmes en Cristo y ayúdanos a ser testigos de que no hay nada mejor en la vida que conocerle y servirle. En el nombre de Jesús. Amén. Señor os bendiga.